Hola Grupo Eléctrico. En este video vamos a hacer el ejercicio con el KDESIMU del portón automático. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funciona el contactor y cómo podemos representar gráficamente sus contactos. Bien, el contactor en algunos modelos tiene 12 receptáculos donde vamos a colocar cables adentro. En algunos modelos trae 10, que esto va a depender si trae un contacto auxiliar normal cerrado más o menos. Bien, el contactor, si bien es un solo aparato, lo tenemos que dividir en tres. Tenemos una primera parte que es la bobina, que lo vamos a representar con la letra A1 y A2. Esto nos va a indicar que es este contacto, cabeza de bobina o entrada, y esta es la salida. Después tenemos los contactos de potencia, donde los vamos a graficar o nomenclar con el 1, 3 y 5 a las entradas, 1, 3 y 5, 2, 4 y 6, 2, 4 y 6 la salida, que van a ser los contactos de potencia. Los contactos de potencia son los contactos donde van a manejar las corrientes grandes y la bobina es la que le vamos a dar tensión. Cuando la bobina se magnetice, los contactos de potencia se van a cerrar. Bien, cuenta también con contactos auxiliares. Los contactos auxiliares en este modelo nos trae un normal abierto y un normal cerrado. Estos contactos, si nosotros observamos en el contactor, tienen dos cifras, una cifra de unidades y una cifra de las decenas. En la cifra de las unidades, lo que va a hacer es indicarnos el estado del contacto. 1, 2 va a representar cerrado y 3, 4 va a representar abierto. Siempre hablamos de los contactos en estado de reposo. Entonces, si este contacto dice 3, 4 es porque es un normal abierto, y si este dice 1, 2 es porque es un normal cerrado. Y la cifra de las decenas nos indica el número de orden del contacto. En este caso, como es el primer contacto, lleva el número 1 en ambos lugares, y este, como es el segundo contacto, lleva el número 2 en ambos lugares, tanto en la entrada como en la salida. Bien, en este caso vamos a utilizar una llave, un interruptor, en el cual le vamos a poner la letra S1. Esto lo vamos a ver en el sistema de identificación en esquemas desarrollados, donde nos va a indicar que cada aparato de estos tiene un nombre y una nomenclatura. En este caso S1, S corresponde a interruptores o llaves, y 1 porque es el primero que estamos utilizando. En este caso, para los contactores de potencia, lleva las letras KM en mayúscula y 1 porque es el primer contactor que estamos usando. En el caso de tener otro contactor, va a ser KM2. En este caso lleva la letra M, que va a ser el motor 1. Bien, esto que tenemos acá es la representación gráfica de este circuito, donde tenemos una línea de alimentación RST, donde tenemos un contactor de potencia KM1, estos son los contactos de potencia del contactor, y esto que tenemos acá representa el motor con cada uno de los bornes de entrada del motor. Acá tenemos la llave, donde va a estar representada con un 3 y un 4, y acá tenemos la bobina del contactor KM1. El aparato el contactor en su conjunto es KM1, con lo cual sus contactos de potencia se van a llamar como se llama el contactor, KM1, su bobina se va a llamar como se llama el contactor, KM1, y en el caso de tener contactos auxiliares se van a llamar como el contactor KM1. Todo esto nos vincula al mismo contactor. Bien. En este caso, si nosotros accionamos el interruptor S1, le vamos a dar tensión a la bobina del contactor. La bobina del contactor se va a magnetizar y estos tres contactos de potencia se van a cerrar y el motor se va a poner en marcha, como vamos a ver en el programita de simulación. Bueno, esto físicamente simplemente cuando le demos al interruptor va a dejar pasar tensión.
está conectada con un neutro, la salida de la bobina se va a magnetizar y lo que va a provocar es que los tres contactos de potencia se cierren y me ponga al motor en marcha. Vamos a pasar a ver los contactos auxiliares. En este caso estamos utilizando el 13-14, que sería el normal abierto, 3-4 representa abierto, 1 representa que es el primer contacto auxiliar, y 21-22, 1-2 representa que es cerrado, y 2 sería el segundo contacto auxiliar. En este caso lo que hicimos es alimentar con línea a los dos contactos auxiliares, con lo cual en este caso vamos a tener el normal abierto donde no va a pasar tensión, con lo cual la lámpara verde va a estar apagada, y este caso que tenemos el normal cerrado va a pasar tensión y la lámpara roja va a estar encendida. ¿Qué significa? Que el contactor en estado de reposo, el motor va a estar detenido y la lámpara roja va a estar encendida, indicándonos que el motor está detenido. En el momento que accionemos la llave S1, le vamos a dar tensión a la bobina del contactor, con lo cual los tres contactos de potencia se van a cerrar, el motor se pone en marcha, el contacto normal abierto se va a cerrar, nos va a encender la luz verde y el contacto normal cerrado se va a abrir y nos va a apagar la luz roja. Esta es la representación gráfica de este circuito, donde tenemos una línea de alimentación, tenemos el contactor, tenemos el motor. El contactor se va a llamar KM1, como vimos anteriormente, el motor se va a llamar M1. S1 va a ser el interruptor y cuando accionemos el S1, que es la llave, le va a llegar tensión a la bobina del contactor, la bobina se va a magnetizar y todos sus contactos van a cambiar de estado. Los tres contactos de potencia se van a cerrar, me va a poner al motor en marcha, este contacto auxiliar se va a cerrar, me va a encender la lamparita H1, que en este caso es la verde, y se va a apagar la lamparita H2, que es la lámpara roja. Bueno, de esta manera es como funciona un contactor. Una de las características que tenemos que tener en cuenta es que en este caso estamos alimentando con 380 volt, en este caso la fase R, S y T con trifásica, y en los contactos auxiliares podemos estar trabajando con otra tensión diferente. Incluso la bobina puede trabajar con una tensión diferente, puede trabajar tanto con alterna como continua, como es en el caso de, en este contactor, nosotros podemos accionar acá, darle a la llave una línea de 24 volt, en este caso tenemos 380 en la parte de potencia y en este caso tenemos alimentando, puede ser con otra tensión, como puede ser 12 volt, 110, 220 de corriente alterna o positivo y negativo porque cada uno de estos contactos son independientes. Bien, ahora vamos a pasar al programa de simulación para realizar el ejercicio del portón, pero antes vamos a dar una revisada a este circuito en el programita de simulación. Bueno, una vez abierto el programa, vamos a agrandar un poquito más para empezar a trabajar. Bien, vamos a seleccionar una línea de alimentación. Tenemos las tres fases con tierra. Vamos a seleccionar un contacto de potencia del contactor. Vamos a verificar que quede sobre la línea, porque después vamos a tirar las líneas de alimentación, con lo cual nos tiene que quedar sobre la línea para no estar borrando. Vamos a buscar un motor. Bien, ahora vamos a pasar a ponerle nodos de conexión. Si no se lo ponemos, el programa funciona igual.
pero estos nodos nos van a ayudar para que las líneas, cuando tiremos las líneas de alimentación, nos queden justo en el lugar donde nos tienen que quedar. Ahora seleccionamos una línea trifásica y me refiero a esto. Si yo pongo el cursor donde voy a tirar la línea de alimentación, tiro la línea, suelto y la vuelvo a hacer, a simple vista vamos a ver que está bien, pero en realidad no está bien y no nos va a funcionar. Es muy importante, si nosotros borramos esta línea, ven que la línea está cortada. Y esto sería como un cable cortado, con lo cual no le va a llegar tensión. Entonces es muy importante, cuando hacemos el clic acá sobre la línea 1, arrastramos y no soltamos hasta llegar al nodo de conexión. Si nos pasamos, va a ocurrir exactamente lo mismo, no va a funcionar. Si lo tiramos más abajo, no nos va a funcionar. Tiene que caer justo sobre el nodo de conexión. Para esto nos sirven los noditos también, para ver que estamos conectando bien. Cuando este puntito que tenemos ahí al lado del cursor, nos centramos justo donde vamos a tirar la línea, hacemos clic, arrastramos y no soltamos hasta llegar a los nodos de conexión. Y ahí largamos. Lo mismo con el cable de puesta a tierra. Bien, y acá ya tenemos armada la parte de potencia. Hay que darle nombre. El contactor se va a llamar KM1. Haciendo un doble clic nos va a aparecer las letras ya KM, que es un contactor de potencia, y le ponemos el 1. Al motor hacemos un doble clic y le ponemos M1, que representa motor 1. Bien, ya tenemos armado el esquema de potencia o de fuerza y ahora vamos a armar un esquema de control básico de encendido y apagado directo del motor para ver un poquito lo que estuvimos viendo antes del contactor. Vamos a buscar una línea de alimentación. Vamos a buscar acá donde dice accionamientos, vamos a ir a una llave, dice interruptor normal abierto. Y vamos acá donde dice bobinas y señalizaciones y vamos a tomar una que dice bobina. Esta bobina nos sirve tanto para contactores como para relés. Bien, entonces tenemos la línea de alimentación, el interruptor, la bobina del contactor y vamos a colocar un neutro para cerrar el circuito en la bobina. Le vamos a poner nodos de conexión. Vamos a vincular con cable de fase. Es muy importante no equivocarse y poner cable de positivo en vez de cable de fase o cable de neutro. Acá vamos con el cable de neutro. Bien, entonces ya tenemos una línea de alimentación al extremo de la llave. A la salida va la bobina del contactor y la bobina del contactor cierra el circuito con un neutro. Bien, ahora vamos a vincular esta bobina que dice "-K" y esta dice "-KM1". Tenemos que vincular esta bobina con los contactos de potencia del contactor. Con lo cual, para vincularla hacemos un doble clic y le vamos a poner KM en mayúscula, igual que está escrito en el contactor, 1. Y ahora se generó la vinculación entre la bobina del contactor y los contactos de potencia del contactor. Vamos a asignarle una letra a la llave, S1. En este caso, vamos a borrarle este 1 que está acá, porque la llave simplemente se representa con un 3-4 que es abierto. Bien, en la representación gráfica en los esquemas lo que nosotros vamos a hacer es representarlo de dos formas. El circuito de potencia, que es el que tenemos acá, y el circuito de mando. El circuito de potencia también es conocido como circuito de fuerza
y este es el circuito de mando, comando o control. Lo podemos encontrar con distintas nomenclaturas, pero siempre es lo mismo. Nosotros le vamos a decir circuito de potencia y circuito de mando. Bien, vamos a pasar a la simulación a ver cómo funciona esto. Y podemos observar que llegan acá las tres fases, al 1, 3 y 5 de los contactos de potencia del contactor, pero no le llega tensión al motor. En este caso le llega tensión al borne 3 de entrada del interruptor S1, pero no le llega tensión a la bobina. En el momento que nosotros accionamos el interruptor 1, le llega tensión a la bobina del contactor se magnetiza y los tres contactos de potencia se cierran y el motor se pone en marcha. Una vez que accionamos la llave nuevamente, abre el circuito. Entonces, cerramos el circuito, abrimos el circuito. Cerramos, abrimos. Básicamente lo que hacemos es magnetizar la bobina del contactor en los contactos de mando y los contactos de potencia se van a cerrar y le van a dar alimentación al motor. Bien, vamos a agregarle unos pilotitos de señalización. Acá hago un recuadrito sobre esto y lo vamos a arrastrar para darle un poquito más de lugar. Y vamos a ir acá donde dice bobinas y señalizaciones. Vamos a ir a donde dice piloto de señalización. Vamos a colocar dos pilotos de señalización. Y lo que vamos a hacer es agregarle dos contactos auxiliares. Un contacto auxiliar normal abierto, que en este caso va a ser el 1314, y un contacto auxiliar normal cerrado, que en este caso va a ser el 2122, que le vamos a tener que cambiar el nombre. Bien, una vez hecho esto, le vamos a poner nodos de conexión. Si no le ponemos nodo, es posible que no funcione igual, a veces funciona, a veces no, pero los nodos, como les dije, la función que cumple más que nada es la de que nos permite no pasarnos cuando vamos a hacer el cableado. Bueno, vamos a sacar alimentación con cable de fase, alimentamos los extremos de los contactos auxiliares y salimos a X1 de los pilotos de señalización. Le damos neutro a la salida de los pilotitos. Y ya hecho el circuito, lo que tenemos que hacer es la vinculación a través del nombre. Bueno, como vimos, el contactor, ¿cómo se llama? KM1. Con lo cual, todo lo que esté en el contactor se va a llamar como se llama el contactor. Con lo cual, los contactos de potencia son KM1. La bobina es KM1. Y el contacto auxiliar, ¿qué nombre le vamos a poner? KM1. Y en este caso 3,4 representa abierto y es el primer contacto auxiliar que estamos utilizando. Ahora vamos al segundo. Este va a ser el segundo contacto auxiliar que vamos a utilizar, por eso va a ser 1,2 que representa cerrado y el 2 en la cifra de las decenas representa que sería el segundo contacto auxiliar. Le vamos a poner la letra KM1. Y ya tenemos hecho la vinculación entre bobina de contactor, contactos auxiliares y contacto de potencia del contactor. Si bien esto está en un mismo aparato, es todo parte del mismo aparato, nosotros lo vamos a ver como tres partes, dijimos. La bobina, los contactos de potencia y los contactos auxiliares. Bien. Vamos a asignarle una letra también y un número a la lámpara. Acá ya la tiene asignada, que es la letra H para pilotos de señalización. Esto lo podemos ver en el sistema de nomenclatura para los planos, ¿sí? Y le vamos a poner acá H1 y este va a ser un piloto de señalización verde. Y a este le vamos a poner H2. Y va a ser un piloto de señalización de color rojo. Bien, si bien ahora no se ponen de color, cuando pasemos a la parte de simulación, ahí van a tomar el color.
Bien, una vez ya entrado en la parte de simulación, podemos observar que el piloto de señalización está encendido, rojo, con lo cual nos indica que el motor está detenido. Y cuando accionemos la llave, la bobina se magnetiza, el contacto cerrado se abrió y el contacto abierto se cerró, y al cerrarse se prende el piloto de señalización verde, que nos indica que el motor está en funcionamiento y el motor se pone en marcha. Abrimos la llave, se detiene y el piloto de señalización nos indica que el motor está detenido. Entonces le damos marcha, parada, marcha, parada. Bien. Ya visto cómo funciona este circuito, vamos a eliminar esto, que para el circuito del portón no lo vamos a utilizar. Y vamos a terminar de armar la parte de potencia del circuito de control del portón automático. Para esto vamos a necesitar otro contactor. Utilizamos los contactos de potencia del contactor. En este caso, este se llama KM, le vamos a asignar un nombre que va a ser KM2, porque es el segundo contactor que vamos a estar utilizando. Le vamos a poner nodos de conexión. Y vamos a hacer la vinculación con cable de fase. Cuando hacemos el cableado es importante, nos posicionamos sobre el cable, arrastramos, soltamos y ahí en este caso el nodo se hace solo. Hacemos clic, arrastramos, soltamos, hacemos clic, arrastramos, soltamos y hacemos la vinculación. Bien, en este caso lo que acabamos de hacer es darle la fase R al borne 1 del contactor KM2, la fase S al borne 3 del contactor KM2 y la fase T al borne 5 del contactor KM2. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la vinculación para hacer la inversión de marcha. Como habíamos visto, en este caso la fase R va a alimentar a lo que antes era la fase T. La S conserva el mismo lugar y la fase T va a alimentar donde antes alimentaba la fase R. Bien, y acá en este caso ya tenemos armado el circuito de potencia del contactor. Bien, vamos a armar un circuito de control. Para esto, para ver cómo funciona, vamos a utilizar dos llaves, vamos a utilizar dos bobinas de los contactores, vamos a utilizar un neutro para cerrar el circuito con las bobinas, vamos a colocarle nodos de conexión, y vamos a hacer la vinculación con cable. Vamos a cerrar el circuito con un neutro. Bien, ahora vamos a asignarle un nombre. Esta es la llave S1, vamos a decir 3,4 representa que es abierta. Esta va a ser S2, 3,4 representa que es abierta. Y ahora nos faltaría vincular esta bobina con el contactor KM1. Hacemos un doble clic y le ponemos KM1. Y vamos a vincular esta bobina con el contactor de potencia KM2. KM2. Y ahí tenemos hecha la vinculación. Entonces vamos a probar cómo funciona esto con el simulador.
Bien, en este caso vemos que la tensión llega a los extremos de la llave S1, S2, y en este caso tenemos que le llega tensión la fase RST al contactor KM1 y la fase RST al contactor KM2. Si accionamos la llave S1, vemos que el motor gira en sentido horario porque le está llegando la fase RST, abrimos el circuito y si accionamos la llave S2, el motor va a girar en sentido antihorario porque cambiamos la polaridad en dos de los extremos de la bobina del motor. Entonces, acá le va a estar llegando la fase T, S y R, con lo cual cambiamos el sentido de giro. Entonces, cuando accionamos S1, gira en sentido horario, abrimos, accionamos S2, gira en sentido antihorario. Bien, ¿qué pasaría si accionamos los dos a la vez? Bueno, si accionamos los dos a la vez, acá nos aparece en la pantalla, se ha producido un cortocircuito. Bajo ningún punto de vista pueden entrar los dos contactores a la vez. Ya vamos a ver en otros circuitos donde vamos a utilizar dispositivos para bloquear cuando está trabajando el contactor 1 que el contactor 2 no pueda entrar y viceversa. Bien, entonces ya vimos cómo funciona la inversión de marcha. Le damos la RST al motor, gira en sentido horario. Le damos TSR, gira en sentido antihorario. Bueno, esto es lo que va a pasar cuando nosotros armemos el circuito de control del portón. Bien, ya una vez visto esto, vamos a eliminar lo que tenemos acá y vamos a pasar a armar el circuito del portón. Vamos a entrada-salida, vamos a seleccionar un logo. Vamos a tomar una fuente de alimentación, línea y neutro. Bien, acá le vamos a poner los noditos de vinculación. Vamos a contar los espacios. Y le vamos a colocar nodos de conexión en P1 y P2. Esto es muy importante, el tema de los noditos. Si lo conectamos sin nodo también nos va a funcionar, pero el nodo nos permite visualizar mejor cuando vamos a hacer las conexiones para no realizar una conexión errónea. Bien, vamos a alimentar esto con cable de fase. Vamos a alimentar con cable de neutro. Y vamos a comprobar si está bien conectado con el simulador viendo si el aparato enciende. Perfecto, el aparato enciende y ahora podemos seguir adelante con el circuito. En el programa de simulación nosotros tenemos, si pasamos acá este ítem, detectores. O sea que acá vamos a tener barreras fotoeléctricas para poder realizar el circuito con una barrera fotoeléctrica. Pero en este caso no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es algo mucho más simple, más rápido, para verificar que lo que nos interesa, si la función que hicimos, la simplificación del circuito, nos funciona bien. Con lo cual lo que vamos a hacer es utilizar simplemente interruptores. Vamos a tomar dos interruptores, que los interruptores estos van a representar el sensor de entrada A y el sensor de salida B. Vamos a utilizar simplemente interruptores en vez de sensores porque simplemente lo que vamos a hacer es comprobar si hicimos bien lo que es la parte de la simplificación de las funciones. Bueno, le vamos a poner acá unos nodos de conexión. Vamos a utilizar la entrada I1 y 2. Vamos a tomar cable de alimentación de la misma línea. Bien, y a este le vamos a poner la letra A
que va a representar el sensor de entrada, y a esta le vamos a poner la letra B, que va a representar el sensor de salida. Bien, una vez alimentado esto, vamos a pasar a la simulación, a ver si están trabajando bien las entradas y las salidas. Perdón, las entradas, acá tenemos la entrada A, está trabajando bien, ingresa señal. Acá tenemos un 0, cuando accionamos tenemos un 1, un 0, un 1, un 0. Perfecto. Vamos a ver el otro, un 0, un 1, 0, 1. Perfecto, están funcionando bien. Bueno, muy bien. Ya hicimos la parte de entrada. Esto va a representar los sensores de barrera. Ahora vamos a hacer la conexión acá debajo, que es la parte de salida. Vamos a ponerle dos noditos de conexión a Q1, entrada de Q1, salida de Q2, entrada de Q1, salida de Q1, entrada de Q2, salida de Q2. Bien, vamos a tomar cable de fase para darle alimentación a la entrada. Alimentamos las entradas y ahora a la salida vamos a colocar dos interruptores de posición como tenemos en el circuito. Vamos a accionamientos, vamos acá donde dice final de carrera, vamos a utilizar dos normales cerrados. Recuerden que esto más adelante, los interruptores de posición van a estar acá arriba, que van a ser una señal de entrada. No lo hacemos en este momento porque si lo hiciéramos tendríamos que estar trabajando con 4 variables de entrada, cosa que aún no vimos todavía, con lo cual en este caso, para poder hacer el circuito, para detener el portón, vamos a utilizar los interruptores de posición fuera del circuito de control, ¿sí? Es decir, si bien están dentro de lo que sería el circuito, pero fuera de lo que es el circuito del controlador de programación. Bien, le vamos a poner nodos de conexión. Y acá debajo que nos faltarían las bobinas de los contactores KM1 y KM2. Vamos a colocar las bobinas. Vamos a ponerle nodos de conexión. Y vamos a vincular con cable de fase la salida de Q1, vincularla con el interruptor de posición. Salimos del interruptor de posición a la bobina del contactor KM1, que ahora le vamos a poner nombre, y del interruptor de posición a la bobina del contactor KM2. Bien, a este interruptor de posición le vamos a poner el nombre S1 y le vamos a dejar el 1,2 que representa que está cerrado, y a este le vamos a poner S2 y le vamos a dejar el 1,2 que representa que está cerrado. Bien, una vez que ya tenemos esto, nos faltaría vincular las bobinas del contactor KM1 con la del contactor KM2, con lo cual le vamos a poner el nombre KM1 y le vamos a poner el nombre KM2. Bien, vamos a cerrar el circuito con un neutro, vamos a achicar un poquito más la pantalla y vamos a cerrar el circuito con neutro. Bien, una vez que tenemos hecha la salida, no la vamos a poder probar hasta no realizar el circuito de control. Bien, en el circuito de control recordemos que teníamos A y B. Vamos a poner acá una letra. Vamos a utilizar un tamaño de fuente número 20.
Vamos a poner la letra A, que representa la entrada A. Y vamos a colocar la letra B, que va a representar la entrada B. El sensor de barrera A, que va a ser el de entrada, y el sensor de barrera B, que va a ser el sensor de salida. Bien, ahora vamos a la parte donde dice lógica, vamos a donde dice prueba, y vamos a colocar las dos entradas donde tenemos la prueba. Bien, vamos a utilizar dos compuertas negadoras o inversoras. Y recordemos que la primera función nos había dado A negada por B negada. Con lo cual vamos a utilizar una compuerta AND, una compuerta multiplicadora, y vamos a hacer la vinculación. Lo que entra por acá va a ser A, lo que salga por acá va a ser A negada, lo que entra por acá va a ser B, y lo que sale por acá va a ser B negada. Vamos a colocar una salida. Y esta salida va a ser igual a X. Bien, importante. Tenemos que darle nombre a las entradas, a donde dice prueba, y nombre a la salida donde dice visualiza. Hacemos un doble clic y nos aparece guión I. Recuerden que tenemos que borrar el guión y colocar I1 para poder vincular con la entrada I1. Lo mismo vamos a hacer con la entrada. Borramos el guión y le vamos a poner I2. Lo mismo vamos a hacer con la salida. Vamos a vincular la salida Q. Borramos el guión y le vamos a poner Q1 a la salida X. Bien, entonces ya tenemos hecha la salida I. Y la función que nos había quedado para la salida Y era A más B. Con lo cual vamos a utilizar una compuerta sumadora y vamos a hacer la vinculación de A más B. Y esto sí va a ser igual a I. Vamos a ponerle nombre a la salida. Vamos a borrarle el guión. No olvidarse de borrar el guión, si no, no nos va a funcionar la salida. Y le vamos a poner en este caso que va a ser la salida Q2. La segunda salida. Y le vamos a poner el nombre I. Bien, hasta acá ya tenemos armado el circuito de control. Recuerden que esto es la parte de programación, que es lo que va dentro del aparato, y esto es la parte de control, que va por fuera del aparato, y esta es la parte de potencia, ¿sí? Que va por fuera del aparato. Bien, vamos a la simulación, a ver cómo nos funciona esto. Recuerden que en el primer estado, si no toma ninguno de los dos sensores, el portón tiene que cerrar.
para que el portón cierre tiene que girar en sentido horario. Vamos a ver si hace esto. Pasemos a la simulación. Bien, en este caso, como podemos observar, no está tomando ninguno de los dos sensores. Entonces, al no tomar ninguno de los dos sensores, está activado el contactor KM1 que gira en sentido horario y lo que hace es cerrar el portón. Una vez que el portón se terminó de cerrar, lo que va a hacer es accionar el interruptor de posición o final de carrera y el motor se va a detener. Pero como podemos observar, seguimos teniendo un 1 acá, ¿sí? Seguimos teniendo tensión, pero el encargado de sacarle tensión a la bobina del contactor KM1, que le va a dar alimentación al motor RST para que gire en sentido horario y cierre el portón, va a ser en este caso el contactor KM1, pero el encargado de detenerlo va a ser el interruptor de posición. Bien, ahora supongamos que tenemos un auto que ingresa en la entrada. Al ingresar va a tomar el sensor de entrada A. En este caso, el motor comienza a girar en sentido antihorario y comienza a abrir. Se libera este interruptor de posición y una vez que el portón se terminó de abrir, lo que hace es el interruptor de posición accionarse. Bien, si deja de tomar el sensor A, ¿qué va a ocurrir? El portón comienza a cerrarse nuevamente, con lo cual se libera este interruptor de posición y cuando el portón se terminó de cerrar, vuelve a abrir nuevamente. Bien, si están tomando los dos sensores, ¿qué tiene que hacer? Abrir. Si toma solo uno, ¿qué tiene que hacer? Abrir. Bien, entonces, en este caso está funcionando correctamente, con lo cual hicimos bien la simplificación del circuito. Bien, ahora les voy a mostrar un detalle sobre esto. Fíjense en que en este caso no toma ninguno de los dos sensores y el portón se está cerrando, con lo cual está girando el motor en sentido horario y el portón se está cerrando. ¿Qué ocurriría si en este momento que el portón se está cerrando, en el momento que se está cerrando todavía no llegó a cerrarse del todo, con lo cual el interruptor de posición no accionó todavía y justo quiere entrar un auto? Entonces, si justo quiere entrar un auto, ¿qué ocurrió acá? Se ha producido un cortocircuito. ¿Por qué ocurre esto? Porque se produciría una contramarcha abrupta. ¿Qué significa? Nosotros tenemos, en este caso, vamos a la simulación, el motor cerrando, el portón cerrando, el motor girando en sentido horario. Entonces, al el sensor A tomar de entrada, al accionar este sensor, lo que va a ocurrir es que el portón va a hacer un cambio de giro abrupto y el contactor KM1 y KM2 van a entrar prácticamente al mismo tiempo. Uno va a estar trabajando y el otro va a entrar al mismo tiempo. Por eso se produce un cortocircuito. Bien, ven que cualquiera de los dos sensores que tome se va a producir un cortocircuito. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Nosotros, si nos fijamos acá, tenemos una serie de dispositivos donde vamos a tener, por ejemplo, temporizadores. En este caso vamos a usar un temporizador a la conexión, donde este temporizador nos va a producir un retardo en la contramarcha del motor. Vamos a colocar este temporizador por acá. Vamos a colocar otro temporizador aquí debajo. Y ahora sí vamos a terminar de hacer la vinculación.
Bien, vamos a asignarle un tiempo al temporizador. Para esto vamos a hacer un doble clic y le vamos a poner a este temporizador 1. Y acá vemos que está en la escala de un segundo. La escala de un segundo la vamos a dejar, pero le vamos a modificar el tiempo y le vamos a poner un tiempo de 3 segundos. Un tiempo bastante importante, pero para que se note la temporización. Lo mismo vamos a hacer con este, un doble clic, le vamos a poner temporizador 2 y le vamos a asignar un tiempo de 3 segundos en una escala de un segundo. Bien, ahora sí, vamos a comprobar cómo funciona el circuito. Fíjense en que ni bien pasamos a la simulación, en este caso, el motor comienza a funcionar, pero si en este caso no está tomando ninguno de los dos sensores, está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, el motor está girando en sentido horario, con lo cual el portón tiene que cerrar. Ahora, si se acerca un vehículo y activa el sensor 1, que es el sensor de entrada, fíjense que en este caso se detiene, hace un instante y cambia el sentido de giro sin producirse un cortocircuito. Bien, toma el sensor 1, toma el sensor 2, que sería el sensor de salida, termina de pasar el coche y en este caso, ¿qué tiene que hacer? Cerrar. Una vez que se cumple el tiempo de temporización, ahí sí comienza a girar en sentido horario y el portón comienza a cerrarse. Casualmente quiere salir un auto, accionamos en este caso el sensor y fíjense en que se detiene, comienza un conteo y cuando se termina el conteo hace la contramarcha y esto evita lo que sería una contramarcha abrupta. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. También se le pueden colocar pilotos de señalización para indicar, en este caso, giro a la izquierda, giro a la derecha, pero bueno, será lo que vemos un poquito más adelante.